Buenos días, espero estén todos bien y quería hoy hacer una breve intervención por dos motivos. Primero porque esta clase que van a tener hoy es una clase que con las variantes, con la adaptación a los distintos ejemplos que vamos tomando año a año, esperamos mucho. Eh, Esperamos mucho porque es una clase que cuando se mira adecuadamente, cuando se reflexiona sobre ella, permite avanzar mucho. No la vamos a dar nosotros y acá quería contarles un principio que anima a este taller desde siempre. La idea nuestra es generar preguntas, mucho más que respuestas, y transmitir esta metodología a ustedes. Y cuando nosotros nos preguntamos sobre la adaptación de nuestros proyectos constructivos a los lugares donde están implantados, eh, nos surge la pregunta, ¿somos los más capacitados para hablar de esto? Y como hace muchos años encontramos la respuesta que no éramos los más capacitados, decidimos preguntar. ¿Preguntarle a quién? A la gente capacitada. Es por eso que hoy hemos invitado a un arquitecto que es profesor de la casa, que además es doctor en arquitectura, es un profesor que ha llegado a través del doctorado a uno de los lugares más altos en cuanto a los honores académicos a que puede aspirar un colega en la Argentina, muy reconocido tanto acá como en el extranjero. Un, Más que nada es un laburante del tema, más que un laburante que no es una minimización, sino por el contrario, un reconocimiento a un trabajador que de hace muchos años, si bien todavía es joven, hace muchos años que viene trabajando alrededor de estos principios, de la mano de un gran profesor que tuvo esta facultad, hoy ya no físicamente con nosotros, como es Elías Rosenfeld, a través de una idea muy compleja y que nos anima mucho a nosotros, que es complementar la investigación, la docencia y también la extensión universitaria a través de la gestión en el territorio de lo que van obteniendo como fruto de la investigación. Es el director de uno de los institutos de investigación de la facultad y miembro del CONICET, y hoy nos da mucho placer presentar a alguien que, además de todo eso, y la escala de esta facultad lo permite, lo consideramos un amigo, y es el arquitecto Gustavo San Juan. Yo lo voy a dejar en un segundito con él, pero le quería comentar que lo que les va a transmitir Gustavo tiene un enorme cariño y un enorme trabajo relacionado para no hablar en abstracto alrededor de lo que es la arquitectura bioclimática, sino usar como herramientas los ejemplos que ustedes tienen e incluso los ha analizado. Por eso yo quería, en primer lugar, transmitirle, como hacemos cada vez que tenemos el honor que nos visite, transmitirle el agradecimiento del taller en su conjunto y decirle que estamos expectantes por escuchar una brillante clase como la que nos ofrece todos los años. Gustavo, te dejo con nuestros alumnos del primer curso. Buenos días a todos y todas. La clase de hoy se versará sobre un tema que me planteó la cátedra, denominado Proyecto Constructivo y Clima. En primera instancia, quisiera asentar algunos conceptos sobre lo que denomino análisis regional. Estos dos mapas que vemos de la Argentina, de alguna manera visualizan
el clima de nuestro país. En el mapa de la izquierda vemos una situación de la temperatura media anual que se registra en nuestro país, donde los colores rojos son los de mayor temperatura, los amarillos y los verdes de menor temperatura, y los azules y celestes de mayor temperatura. Si ustedes observan, tiene que ver con la latitud del lugar y con la altura sobre el nivel del mar. Si vemos el mapa de la derecha, que registra la precipitación media anual, observen que las mayores precipitaciones están dadas en estas provincias, en esta zona, que básicamente tiene que ver con la influencia de los ríos Uruguay y Paraguay y con el Amazonas brasilero. Esto implica que esta va a ser una zona húmeda, la cual condiciona las temperaturas, las condiciones de temperatura y de humedad en cada lugar. Si vemos estos dos mapas, el de la izquierda ejemplifica el promedio de días con nevada. Obviamente que se observa que a mayor latitud, fundamentalmente en nuestra Patagonia, las nevadas se registran y con muy buena intensidad, fundamentalmente a partir de correlacionarse o de relacionarse con la altura, justamente sobre la cordillera de los Andes. O sea que la latitud, ¿no?, y la altura sobre el día del mar también son variables que condicionan el clima. El promedio de días con niebla, en el mapa de la derecha, tiene que ver también con estas condiciones que veíamos en el mapa anterior, con una cantidad de lluvias, o sea, con la gran humedad y temperatura que se registra en esta zona. Observen que estas mínimas variables que yo les estoy exponiendo tienen relación dos elementos fundamentales: tener en cuenta la temperatura y la humedad relativa. Esta caracterización climática mínima que yo recién les he brindado determina la situación fitogeográfica de nuestro país, donde la flora y la fauna adquieren características distintas, significantes. Estas condiciones no solamente hacen variar la flora y la fauna, sino que además, de un punto de vista racional, se pueden convertir a un mapa donde marca ecorregiones, o sea, regiones desde el punto de vista climático y fitogeográfico con diferentes condiciones. Obviamente que estas condiciones que estamos hablando determinan la forma de la arquitectura. No es lo mismo construir en una zona cálida, en una zona templada o en una zona muy fría. La arquitectura, como dice Sacriste, tiene que ver con el lugar, con el sitio de implantación. La forma está condicionada por el clima, y a climas distintos corresponden arquitecturas diferentes. Sintetizando, en el norte de nuestro país tenemos una zona muy cálida y húmeda, y una zona cálida más seca. Una zona templada cálida, con un borde con influencia marítimo, y un templado frío asociado a la altura sobre el nivel del mar. Y luego tenemos otra zona que es fría o muy fría, también determinada con las condiciones de la cordillera de los Andes y con la latitud del lugar de implantación. Ahora, la norma IRAN 11.603 determina la clasificación bioambiental de la República Argentina. Y este mapa lo que muestra son las diferentes, o las
las 6 zonas bioclimáticas de nuestro país y las diferentes subzonas que tienen que ver en relación a la humedad relativa. El ejercicio que ustedes tienen que hacer se va a focalizar en Puerto Iguazú, en Mar Chiquita y en Esquel, en 3 zonas diferentes de nuestro país. En esta segunda parte hablaremos de los criterios bioclimáticos. Un proyecto bioclimático es aquel capaz de tener en cuenta las condiciones climáticas, utilizar y optimizar los recursos naturales, como el sol, la vegetación, la lluvia, el viento, para su aprovechamiento, con lo cual optimizar las condiciones de habitabilidad de un edificio, mejorar el confort de los habitantes y disminuir el impacto energético y ambiental. Cuando proyectamos un diseño bioclimático, tenemos en cuenta lo que le llamamos el binomio C más P. La letra C quiere decir cumplir con el criterio de conservación de la energía. Y la letra P tiene que ver con sistemas pasivos de acondicionamiento. Conservación equivale a disminuir la transferencia de calor desde el interior al exterior o desde el exterior al interior, según la época del año. Y los sistemas pasivos de acondicionamiento son aquellos los cuales se puede captar, producir y acumular el calor proveniente de la radiación del sol. Y se los llama pasivo, ya que no se utilizan otros dispositivos electromecánicos. Básicamente, uno abreva en la arquitectura tradicional que ha construido la humanidad en toda su historia. Principios básicos que están enraizados en cada una de las regiones. Tema que debemos conocer y ustedes lo tienen que estudiar. Por ejemplo, si hace frío, captar el sol por las ventanas. Eso se llama ganancia directa. O si hace mucho calor, sombrear con una galería, sombrear el techo, utilizar árboles para sombrear la arquitectura, el edificio o los espacios exteriores. Hay muchos más que ustedes también deberían empezar a estudiar. Un criterio que se elaboró en los años 80 tiene que ver con el uso racional de la energía. Le llamamos en esa instancia URE. Y tiene que ver con ahorrar energía. Básicamente, en cuanto a lo que estamos hablando, para acondicionar térmicamente el interior de un edificio. Ahora, a partir de los años 90, se empezó a acuñar el término de uso eficiente de la energía, lo que llamamos UEE. Esto implica ahorrar energía, pero sin perder calidad en la eficiencia de los sistemas que utilizamos y sin perder calidad en cuanto a la habitabilidad de los edificios y al confort de los usuarios. La parte 3 de esta clase vamos a trabajar sobre el análisis climático. Sé que es un poquito quizás difícil, pero es interesante que ustedes empiecen a realizarlo, ¿no? Cuando hacen un proyecto de arquitectura, y fundamentalmente seguramente lo van a utilizar, o lo debieran utilizar, cuando en su etapa profesional diseñen y construyan un edificio. Comencemos por Puerto Iguazú. Como vimos, se encuentra en la zona bioambiental 1B, muy cálida y húmeda, en la provincia de Misiones. Lo que primero que hacemos es recorrer el área. Hoy tenemos herramientas informáticas, como el Google Maps, que se puede observar, ir rápidamente, conocer el lugar, el sitio de localización de un edificio. Aquí lo que vemos es que hay una relación entre agua y territorio. Ya sabemos que este lugar tiene una condición de humedad alta y una alta temperatura, donde la forestación es uno de los temas clave que se observan en el territorio.
La noción de paisaje es otro tema que debemos incorporar a la arquitectura. Y a partir de estos elementos, de fotos, de visita al lugar, o de estudio a la distancia, podemos entender y comprender el sitio de localización de un edificio. Ahora, también hay otros métodos. Por ejemplo, esta es una tabla, yo traje la de Posadas, que tiene similares características climáticas, donde acá se describen diferentes variables como temperatura, precipitación, humedad relativa o cantidad de horas de sol en los 12 meses del año. Y si observamos la situación anual, observen que, por ejemplo, la temperatura media en Posadas es muy parecida a la Iguazú, es de 21,3 grados centígrados. La mínima media que se registra el año es de 16,1 y la máxima media es de 27,4 grados centígrados. La precipitación media anual es de 1.724 milímetros al año. Ustedes piensen que, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata estamos en los 1.000 milímetros anuales. O sea que es muchísimo más, llueve muchísimo más. El tenor de humedad relativa en relación a la temperatura ambiente es mayor. Este es el gráfico de confort, un gráfico que construí con un modelito, donde podemos observar los diferentes meses del año y las horas del día, desde la 1 de la mañana hasta las 24 horas de la noche. ¿Qué vemos? Que todo lo que está pintado de verde está nuestro cuerpo, está en una condición de confort entre 20 y 27 grados centígrados. Aproximadamente lo que nos dice la norma. Durante los días de la mañana y desde marzo a octubre, la temperatura está por debajo. No es mucho, pero está por debajo de los 20 grados centígrados. Y algunas horas de los meses de junio y julio. Ahora, en los meses de enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre, la temperatura está por encima de los 27 grados centígrados. Fíjense que están en 30, 29, 32, 33 grados centígrados. Quiere decir que después del mediodía, estos 6 meses que recién les comenté, verdaderamente tienen una temperatura donde nuestro cuerpo, si no adquiere algún tipo de protección, ¿no?, y de acondicionamiento al medio ambiente, entra en lo que se llama estrés térmico. Uno de los acondicionamientos justamente es la arquitectura, los edificios. Nosotros debemos construir edificios para que regulen, en este caso, esta variable que es la temperatura exterior. Si si en realidad la relación entre temperatura y humedad relativa la llevamos al ciclométrico y utilizamos el diagrama ciclométrico y bioclimático de Giboni, Giboni nos dice que hay una zona de confort, que es la que tiene el número 1, de invierno, aproximadamente entre los 18 grados centígrados y los 24. Esto sale de un estudio que ha hecho este investigador israelí con muchísimas personas en todo el mundo, en el cual dice que una persona entre 18 y 20 grados centígrados y 20% de humedad y aproximadamente 75-76% de humedad se encuentra en confort. Su cuerpo está en confort. Pero en el verano se extiende hasta aproximadamente los 27 grados centígrados. Quiere decir que si estoy en esta zona, en la 1 y la 2, estoy en confort tanto en invierno como en verano. Si nosotros graficamos la curva, ¿no?, de esa mezcla de aire, de temperatura y humedad, que es, yo tomé las temperaturas y humedades medias, entre la mínima 16,1 grados centígrados y la máxima 27,4, quiere decir que hay una parte que está en confort, otra que
que va a haber un poquito de frío, o sea que va a haber temperaturas en el año menores a 18 grados centígrados, y otras que van a estar por encima de estos 26 o 27 grados centígrados. Para esta zona, Gibboni dice que se puede solventar a partir de ganancia solar. Con un poquito de sol, uno se calienta. Pero esta zona del ciclométrico, que cae en esta zona, ¿ven? La 3, y la 3 dice ventilación cruzada, quiere decir que parte del año, casi más de un tercio del año, se requiere ventilar. ¿Ventilar para qué? Justamente para que ese aire caliente que se acumula dentro de los edificios, dentro de los espacios habitables, pueda ser retirado, ¿no? Tenga que ser retirado a partir de generar un movimiento de aire desde el exterior al interior. Si vamos a Mar Chiquita, que está en la zona bioclimática 4D, de un templado frío marítimo, las condiciones del territorio cambian. Está sobre el océano, con gran influencia de vientos más frescos provenientes del agua. La forestación cambió en relación a la provincia que veníamos de Misiones. Y las condiciones climáticas también han cambiado. Fíjense, la temperatura media de Mar Chiquita es de 14 grados centígrados, mucho más baja de la condición anterior. La máxima media anual es de 19,6 y la mínima media anual es de 8,7 grados centígrados. La precipitación anual es de 923 milímetros, muy parecida a la de La Plata. Recuerdan que en Puerto Grasú habíamos dicho que estamos en los 1700 milímetros anuales. La humedad relativa es del 80%. Si generamos el gráfico de confort, o sea, cuál es la temperatura en Mar Chiquita, también entre los 20 y los 27 grados centígrados, observamos que prácticamente todo el año, todas las horas del año, la temperatura está por debajo en el exterior, por debajo de los 20 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que necesito calefaccionar. Y solamente hay un periodo, en los meses de enero, febrero y marzo, noviembre y diciembre, después de las 11 de la mañana, en el cual nuestro cuerpo está en confort. Si trasladamos estas condiciones de temperatura y humedad al gráfico de Gibboni, observamos que la curva se encuentra, como vimos, entre los 8,7 y los 19,6 grados centígrados. Hay una parte del año que está por debajo de esa situación, quiere decir que tenemos que incorporar calor con medios tradicionales de calefacción. Hay una parte que está en confort del año, y hay otra parte, por aquí, que coincide con la zona 3, o sea que requiere ventilación cruzada, fundamentalmente en verano, y un poquito dentro de la zona 4, que requiere inercia térmica y ventilación selectiva. Ventilación selectiva es cuando en el verano uno debe ventilar para extraer ese calor, pero cuando ventila de forma selectiva, o sea, a la tardecita o a la noche, cuando la temperatura ambiente se ha bajado. Uno no puede ventilar durante el día o al mediodía, porque lo que hace en el verano es calefaccionar, a que entre calor. Entonces, en el verano, que es el periodo cálido, lo que sugiere este gráfico es que hay que ventilar, por un lado, e incorporar inercia térmica, masa térmica dentro del edificio. Si vamos a Esquel, que es el otro lugar que les ha tocado trabajar, la zona bioambiental, según la norma IRAN, es la 6, muy fría. Claro, estamos a un nivel sobre el nivel del mar alto, muy cerca de la cordillera de los Andes, prácticamente sobre la cordillera, en un lugar bastante árido, donde las condiciones de paisaje son otras, diferentes a las anteriores, donde la forestación es escasa,
donde los vientos son muy fuertes, donde nieva, donde hace mucho frío en el invierno, durante todo el año, pero fundamentalmente en el invierno. La arquitectura es diferente, tiene otra forma. Y cuando vamos a los datos climáticos, a observarlos, fíjense que la temperatura media anual es de 8 grados centígrados. En la Ciudad de La Plata, por ejemplo, el promedio de temperatura anual es de 16, el doble. La máxima temperatura media durante el año en Esquel es de 14,2 grados centígrados y la mínima es de 2,2. Pero también se han registrado temperaturas absolutas de menos 22,8 grados centígrados. La humedad relativa es menor, de 62%, y la precipitación es menor, es de 500 milímetros anuales. Claro, este es el mapa de confort. Yo lo seteé entre 20 y 27 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que durante todas las zonas de todos los meses, de los 12 meses del año, la temperatura está por debajo de los 20 grados centígrados. ¿Qué implica? Que el edificio se tiene que adecuar a una condición, en este caso, extrema de frío. Si llevamos estos valores al diagrama ciclométrico, ¿no?, y registramos esta temperatura mínima anual de 2,2 hasta los 14,2 grados centígrados, vemos que esta zona, esta línea, esta curva, hay una parte que entra dentro de esta zona anaranjada, que es la 7, en el cual dice que se pueden incorporar sistemas solares pasivos. O sea, hasta este nivel, hasta los 7, 8 grados centígrados, podemos calentar o podemos aprovechar perfectamente el sol para calentarnos. Pero hay otra zona, que es esta, que está fuera de la 7, que requerimos, sí o sí, otro tipo de alternativa, de elementos, de sistemas para calefaccionar. Sea desde una salamandra, un hogar, hasta un sistema de climatización como un aire acondicionado o algún otro sistema. Si comparamos las cuatro condiciones de temperatura de los lugares que conocemos, por ejemplo, La Plata, Puerto Iguazú, Mar Chiquita y Esquel, tanto La Plata como Puerto Iguazú tienen climas extremos. Un clima de invierno en La Plata y de verano marcado. En Puerto Iguazú, un clima donde hay una gran zona de confort y muchísimo calor en el verano, y un poquito de fresco, aire fresco, un ambiente fresco durante la mañana. En cambio, en Mar Chiquita y en Esquel, si bien Mar Chiquita es un clima templado, por la latitud y por la cercanía al agua, tenemos condiciones de temperatura por debajo de esos 20 grados centígrados. En Esquel, fíjense en los números, si bien están los dos en celeste, pero fíjense en los valores de Esquel, son mucho menores, hace mucho más frío. Yo les traje estos gráficos porque a mí me parecen muy interesantes, muy docentes, porque en realidad la arquitectura se debe acondicionar al clima, y el estudio de los gráficos que les estoy mostrando nos ayuda a comprender un sitio. Así como en este caso estamos trabajando en la Argentina, que tiene todos los climas, ustedes se tienen que preparar para la etapa profesional, donde les puede tocar trabajar en cualquier parte del mundo. Hay un libro de cátedra que me parece que lo pueden bajar de internet, ahí les dejo el link, y que de alguna manera profundiza, desde el punto de vista teórico y con ejemplos arquitectónicos, lo que estamos hablando en esta clase. Bueno, abordemos la última parte, la cuarta, que quizás es la más interesante para ustedes, en relación al ejercicio que tienen que hacer. El análisis de los 3 casos que la cátedra le ha propuesto. El primero es un agrupamiento de casas con patio. Un agrupamiento
de un proyecto arquitectónico de un complejo de viviendas del estudio LZ, localizado en la ciudad de Córdoba, que ustedes tienen que situar en la localidad de Puerto Iguazú, en Misiones. Ya sabemos en la zona bioclimática en que va a estar situado y sobre las condiciones climáticas de ese sitio. Ahora, en cuanto a las pautas bioclimáticas, ¿no? En el gráfico de abajo recordamos a lo que Ghiboni nos presentó. Y dentro de estas pautas, la más importante tiene que ver con la ventilación cruzada, fundamentalmente en el verano, en la situación más cálida, más rigurosa. Y obviamente también el control solar, o sea, proteger a las paredes, a las ventanas, al edificio de la intensa radiación solar. También en el verano requerimos la pauta 8, que es el enfriamiento de aire por sistemas tradicionales, porque la situación a veces bioclimática no da en su totalidad, entonces hay que apelar a otros sistemas. Y la pauta 7 también, en el invierno, como la temperatura es un poquito más baja de los 20 grados centígrados, quizás con un poquito de sol esa situación la podemos corregir. Ahora, de la norma IRAN 11.603 para esta zona, sintéticamente dice: se requieren colores claros en paredes exteriores y techos. ¿Para qué? Justamente, si son colores claros, hay una gran absortancia de la radiación solar y se transfiere ese calor al interior. Al ser las paredes blancas, refleja la radiación y es emitida hacia afuera y evitamos que se calienten las paredes y por ende luego, por conducción y por radiación, ese calor de las paredes se tramita al interior. Requieren gran aislación térmica de techos fundamentalmente porque el sol es muy alto, es alto, e incide básicamente sobre la cubierta. Entonces son las cubiertas, los techos, los que hay que proteger. Y también las paredes orientadas al este y al oeste, ya que al oeste y al oeste el sol más bajo e incide casi de manera horizontal. El eje de la vivienda, como dice la norma IRA, pero de cualquier edificio, preferentemente tiene que ser este-oeste. O sea, las peores orientaciones, este-oeste, son superficies mínimas, la máxima superficies estén al norte, que son fácilmente de proteger de los rayos solares por vegetación, o por un techo, por una pérgola, o por una galería, y obviamente protegerse de la situación del sur. Y se requiere ventilación cruzada, o sea, el aprovechamiento de las brisas frescas de la tarde y de la noche. Recuerden que Ghiboni le llamaba ventilación selectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la curva de temperatura a la noche baja, cae, ese airecito tiene una menor temperatura y con ese aire podemos ventilar durante la tarde y la noche nuestros espacios interiores. La norma dice también que es muy importante incorporar espacios intermedios o semicubiertos, como galerías, balcones, terrazas, patios, que justamente eviten el sobrecalentamiento de los espacios exteriores y el sobrecalentamiento de la masa de los edificios. Y aumentar la velocidad de aire. Es bueno generar, a veces por ejemplo por efecto Venturi, la aceleración del aire para favorecer esa ventilación cruzada. Nosotros nos encontramos con una organización de 7 viviendas, las cuales están, al situarlas en este lugar, en Puerto Iguazú, están de alguna manera expuestas a la radiación del sol. Quiere decir que toda la masa de ese edificio se va a calentar, y por ende hay que protegerlo. Hay que protegerlo. La planta de techo de ese edificio, para reconocer el proyecto, y cómo cada una de estas unidades de vivienda o células, de una manera arman en L un patio. Un patio. Y tienen otro patio, que es un patio de acceso,
ahora vamos a ver con mayor detalle, la cual por eso le puse viviendas en patio. Son viviendas en L, cada una de ellas que conforma un pequeño paticito. Y una gran circulación, que es la que organiza de manera lineal las 7 células. Cada una de estas células entonces está conformando un pequeño patio, donde se abre el comedor, y el estar, y la cocina. Se accede a este lugar que tiene una pérgola, un lugar semicubierto, y tiene también implantada como buen criterio algunos árboles, justamente para sombrear ese espacio interior del patio y el espacio común continuo. Ahora bien, cuando nosotros localizamos este edificio, que por su lenguaje parecería una arquitectura muy mediterránea, para un clima templado, cuando lo llevamos a un clima cálido como el que ustedes están trabajando, es evidente que se requiere trabajar los espacios intermedios, trabajar los espacios vacíos para proteger el edificio. Fíjense que este cielo es de gran iluminancia, en el cual hace que haya, es muy diáfano, ¿no? En el cual haya una, casi diría una excesiva iluminación, tanto en el exterior como en el interior. Lo primero que uno debe reflexionar, si tiene posibilidades, pero reflexionenlo ustedes en el ejercicio, es cómo situarían o colocarían ese complejo de vivienda en una manzana determinada en cuanto a la orientación solar, ¿no? En cuanto a la orientación, y en cuanto a la orientación de las brisas de la tarde y la noche. Saber dónde está el norte y saber a la tarde de dónde vienen esas brisas provechosas que tengo que utilizar es muy importante para un diseño bioclimático. Ahora bien, el primer concepto, como decía la norma IRA y también el diagrama de Giboni, dentro del criterio bioclimático, es el control solar, o sea, sombrear. Yo debería sombrear con elementos naturales, como árboles, árboles de copa, ¿no? Árboles con copa, no palmeras verticales, árboles con copa, o con algún elemento arquitectónico, un elemento como puede ser alguna trama, algún elemento que sombree, que tamice la luz y el sol y la radiación, que también puede tener verde, forestación, para que justamente para proteger los espacios intermedios, los espacios comunes y privados de este complejo. Pero también puede ser que parte de la arquitectura, con techos de sombra, pueda sombrear la cubierta, que ya vimos que es muy importante sombrearla en este lugar, o esos espacios interiores. El diseño arquitectónico, el concepto es el diseño arquitectónico es propuesto justamente por ustedes o por los arquitectos que están a cargo de la obra. Abajo hay una tablita que les dejo, que tiene que ver con aproximadamente la latitud de 28 grados centígrados, donde tenemos la altura y la azimut solar para las diferentes horas del día. La altura es el ángulo en el cual el Sol está con respecto a la horizontal, al terreno, ¿no? El ángulo de altura, y el azimut es la desviación del Sol en ese momento del día en relación al norte. Fíjese, por ejemplo, que a las 12 del mediodía, la altura del Sol en diciembre es de 85 grados, en marzo y septiembre, en los equinoccios, es de 62, y en junio, ¿no?, es de 39 grados. Entonces así pueden sacar en diferentes horas del día la altura del Sol. Si bien esto les puede servir esta tabla, también, por ejemplo, con técnicas como en el SketchUp, se puede simular minuto a minuto, segundo a segundo, durante todos los días y todas las horas del año de manera 3D. Y la otra pauta de diseño importante era la ventilación cruzada, ¿no? Fundamentalmente dijimos la nocturna. Del conjunto, en este caso, este conjunto que está construido en Córdoba, llevado a Puerto Iguazú, es interesante porque esas viviendas están separadas, lo cual permite ese barrido
¿no? Ese barrido, esa ventilación de esos espacios exteriores. Pero también tenemos que pensar en la propia ventilación de los interiores. ¿Por qué? Porque los interiores se van cargando de calor durante todo el día y es necesario, saben que el aire más caliente asciende porque pierde densidad, entonces con sistema de succión o algún tipo de ventilación selectiva, podemos ventilar, deberíamos ventilar y sacar ese aire caliente interior. Uno de los temas importantes es dónde colocó las aberturas y de qué forma son las aberturas para poder permitir esa ventilación. El segundo ejemplo es unas 7 casas que le puse exentas, no están apareadas, están pegadas, están diseminadas dentro del terreno. Este complejito de vivienda fue diseñado para la ciudad de Rosario, un clima templado, ¿no? Como el de la ciudad de La Plata, y tiene que ser localizado en Mar Chiquita. Recuerda que Mar Chiquita es un clima templado frío, con injerencia del océano Atlántico. Alta humedad, templado, pero que con condiciones de frío, o sea, con rigurosidad en el invierno. Si vamos a las pautas bioclimáticas de Ghiboni, lo que nos dice es que en el verano, como todo clima templado, se requiere ventilación cruzada. Ventilación cruzada. Básicamente, también a la tarde y a la noche. Acá está. La pauta 4, ventilación selectiva para situaciones extremas. La pauta 7, la de acá abajo, es que en el invierno podemos generar calentamiento de aire por sistemas pasivos, en invierno. Pero hay una parte en invierno, que es muy frío, que los sistemas pasivos no alcanzan por sí mismos. La radiación solar no tiene la intensidad para calentar demasiado, entonces hay un periodo del año que se va a requerir, fundamentalmente en los meses de junio o principios de agosto, otro sistema tradicional o auxiliar de calefacción. La norma IRAN dice, nos debemos proteger del sol en el verano, tenemos que incorporar aislación térmica en toda la envolvente del edificio, tenemos que generar espacios de transición, por ejemplo, galerías, tenemos que aprovechar el calentamiento solar pasivo en invierno y también adicionarle sistemas tradicionales, garantizar la ventilación natural y evaluar el riesgo de condensación superficial e intersticial en cada uno de los componentes de las paredes y del techo, ¿no? De la envolvente edilicia, fundamentalmente en invierno porque hay un contenido de humedad bastante grande. Además del contenido de humedad que nosotros adicionamos cuando cocinamos o cuando, por ejemplo, nos bañamos. Bueno, acá vamos reconociendo también este complejo, la planta de techos. Vemos la morfología y la disposición de cada una de estas piezas dentro del terreno. Lo que vamos viendo es que entre las paredes, observen, se van produciendo una suerte de embudo, ¿no? Un embudo. Miren acá esta situación, o miren esta situación, o esta, que vemos acá. Deberíamos entonces también hacer el mismo trabajo en cuanto a la definición de la orientación solar en un terreno. ¿Cuál sería lo conveniente? Piensen, ¿cuál sería la conveniente? La vivienda, cada una de esas viviendas que son exentas, están caracterizadas ¿por qué? Por una forma compacta, con el núcleo sanitario central, el cual va dividiendo diferentes sectores interiores, y una envolvente, que por los dibujos que se observan, son de un doble muro con aislación térmica. Este ejemplo me da para hablar sobre el tema de la compacidad. Estos arquitectos han resuelto cada uno de estos
edificios, que son viviendas exentas o viviendas aisladas, con una muy buena compacidad. Ustedes saben que la forma más compacta es la esfera, 1. Luego le sigue el cuadrado, 0,81. Quiere decir que estas formas que han elegido estos arquitectos tiene una forma muy compacta. O sea, bueno, a formas que se liberan, que tienen dimensiones diferentes, ¿no? Diferentes, va adquiriendo menor compacidad. Ahora, ¿qué es la compacidad y por qué lo estoy refiriendo? La compacidad es la relación entre la superficie envolvente de las paredes más el techo, dividido el volumen interior. ¿Y por qué entonces cito este tema? ¿Por qué? Porque si tengo una buena compacidad, cuando uno calcula la carga térmica, por ejemplo, de acondicionamiento, ya sea frío y de calor, las dos dimensiones fundamentales que es el volumen, a menor volumen, menor necesidades de climatización. Y por otro lado son las pérdidas de calor, por ejemplo en invierno, desde el interior al exterior. Entonces, si yo tengo una forma compacta, con poca superficie expuesta, voy a tener menores pérdidas hacia el exterior. ¿Mm? Ahora, el otro elemento que se puede trabajar a partir de este ejemplo es la exposición, ¿no? Lo que se llama factor de exposición, que es la relación entre la superficie expuesta dividido la superficie expuesta al ambiente exterior sobre la superficie envolvente. O sea, estas viviendas tienen una máxima superficie expuesta. Si yo las aparearía, o sea que una parte del edificio, un lado del edificio, es contiguo al otro, obviamente que el factor de exposición frente a esta situación va a ser menor. La superficie envolvente va a ser menor y las pérdidas hacia afuera van a ser menores. Fíjese este gráfico. Lo que dice el gráfico es a menor grado de exposición, el consumo de energía es menor y las posibilidades de ahorro de energía, ¿sí?, es mayor. Entonces, un tema es la compacidad, entonces está muy bien tener un edificio compacto, y lo que en este caso no está tan bien es que tiene un grado de exposición muy grande en el cual las pérdidas de energía son mayores. Máximo cuando estamos en un clima templado, frío. El otro tema, o la otra pauta de diseño, es el tema del control solar. Recuerden, en un clima templado como el que vivimos, como el que están ustedes proyectando, durante el verano hay que generar un control solar. El sol no debe acceder a través de los vidrios de ventanas o de puertas al interior, porque genera calor. Va a calefaccionar en verano. Sí, está muy bien aprovecharlo en invierno. Entonces, uno debería quizás plantear algún sistema de sombreo por adición de componentes o por sustracción, por ejemplo, para proteger los aventanamientos, las ventanas, las puertas-ventanas, para que en el verano ese sol no acceda. Pero también debe ser calculado para que en el invierno ese sol, que va a estar más bajo, ingrese al interior y calefaccione. La norma IRAN, dice que la orientación óptima para el tema de ganancia solar es la orientación norte, ¿no? Norte. Pero puedo tener una desviación hacia el este o al oeste admisible de 15 grados. Quiere decir que a partir de esta concepción que nos dice la norma, la localización de estos cubos, de estos edificios, podrían haber estado, quizás lo están, no lo he verificado, a 15 grados para un lado o 15 grados para el otro. Entonces ahí podríamos encontrar una solución científica a la localización, a la disposición de cada uno de estos edificios dentro de este
dentro de este terreno. Les dejo acá también eh, ¿cómo se llama? La altura y la azimut para esta zona. Yo les conseguí el de 35 grados, es de La Plata, 35 grados de latitud, que si bien hay alguna diferencia, no hay tanto en altura. De todos modos, si entran en este libro, que ya se los dije, el capítulo 6, el que se llama Control Solar en la Arquitectura, estudios de caso, van a encontrar ahí un montón de información, técnicas de sombreo y ejemplos que les pueden servir para diseñar. Este ejemplo también me da para hablar del tema de transferencia de calor, en realidad en relación a esta compacidad y ese factor de forma o exposición del cual hablamos. Fíjense, nosotros vamos de una manera a ver una transferencia de calor de interior a exterior o del exterior a interior por la envolvente del edificio, por las paredes, por el piso y por el techo. Si fuera esa transferencia de calor en invierno, supongamos que tenemos adentro 20 grados centígrados y afuera 0 grados centígrados, el delta T, la diferencia entre el interior y exterior, va a ser de 20 grados centígrados. El calor siempre va para el frío, o sea que estos 20 grados centígrados van a tratar de atravesar las paredes, los vidrios, ¿no? Todo, y irse hacia afuera. Va a haber una transferencia de calor hacia afuera. En el verano, si nosotros tenemos 20 grados centígrados en el interior y 30 grados centígrados en el exterior, con un delta T de 10 grados, el calor que está afuera va a intentar ir hacia el frío, hacia el lugar, hacia los espacios más fríos. Va a intentar entrar. Ahora, para evitar, para controlar esa transferencia de calor en el invierno o el verano, se utiliza lo que es la aislación térmica, fundamentalmente de la envolvente del edificio, no del interior, de la envolvente. Si yo tengo un edificio sin aislación térmica, tengo un edificio con una mayor pérdida de energía, en este caso energía calórica, ¿no? Que se transfiere al exterior en invierno. Ahora, si yo incorporo aislación térmica en la envolvente, en el piso, en las paredes, en los techos, puedo incorporar, por ejemplo, un DBH en las ventanas, ¿no? Tengo una menor pérdida de energía. Estos componentes de piso, techos, muros y ventanas van a tener una mayor resistencia térmica, ¿no? Una mayor resistencia térmica, va a haber una menor transmitancia térmica de esa envolvente y va a haber una menor transferencia de calor entre el interior y el exterior. Y la otra pauta, como dijimos, es la ventilación cruzada. La ventilación cruzada no solo del conjunto, ¿no? Sino del interior de la vivienda. En el conjunto, lo que tenemos que ver, que por efecto Venturi, o sea, por estos lados de las viviendas, lo que se produce es que se puede canalizar, se puede, como si fuera un embudo, ¿no? Tomar con un gran área una cierta velocidad de tiempo, ¿no? Que genera un caudal. Ahora, al disminuir la boca de salida, al disminuir la superficie de salida, el aire se va a acelerar. Eso puede ser provechoso en verano, por ejemplo, para eliminar el calor exterior, pero en invierno puede no ser provechoso. E inclusive con vientos altos puede inclusive volar paredes, revestimientos, árboles o elementos que se encuentren en el exterior. Entonces, se debe pensar justamente en cómo se controlan estas situaciones de efecto Venturi y de aceleración del movimiento de aire. A veces es provechoso. Pero también se requiere ventilación cruzada. Ventilación cruzada, para justamente el calor interior sacarlo, ya dijimos, durante la noche o la tardecita. O ventilación selectiva por succión, por chimeneas, por ejemplo, o por desfasajes de techo, para sacar el aire, extraer el aire del interior. Hay muchas técnicas. Ya hablamos de la aislación, la necesidad de la aislación térmica fundamentalmente para el invierno. Incorporar sistemas pasivos, por ejemplo, para calentar el aire
en la situación invernal. El más sencillo es lo que se llama ganancia directa. Aprovechar la radiación del sol, que entra por los espacios vidriados, incide sobre las paredes, sobre pisos, sobre muebles, sobre todas las masas que se encuentran en el interior, ¿no? Y la masa, cuando se calienta, emite radiación en el espectro del infrarrojo, que es calor. Podemos producir calor intentando que ese solcito en el invierno, no en el verano, que hay que evitarlo, ingrese y produzca energía calórica. Y el tercer y último ejemplo son estas 3 casas trillizas del equipo de Gualano, un equipo uruguayo, en el cual ustedes tienen que localizar este conjunto que fue diseñado para Punta del Diablo en Uruguay, en Esquel. En Uruguay, Punta del Diablo está por acá, en Esquel. Una situación fría, como vimos. Un clima frío, frío extremo, muy frío. ¿Recuerdan lo que hablamos según el diagrama ciclométrico? ¿Y qué nos dice este diagrama? Bueno, requerimos calentamiento de aire por sistemas solares pasivos. Se debe utilizar el sol para calefaccionar los ambientes, pero además otros sistemas adicionales, auxiliares, para ayudar y colaborar y estabilizar en una temperatura mínima entre 18 y 20 grados centígrados para sentirnos en confort. O sea que el tema del asolamiento es muy importante en este lugar. Tenemos que incorporar darle gran importancia a la aislación térmica de techos, paredes y pisos, justamente para reducir la transferencia de calor entre el interior y el exterior. Salvo la orientación norte, las aberturas serán lo más chicas posibles. Las aberturas, las ventanas, al este, al oeste y al sur, tienen que ser lo más chicas posibles, ¿sí? Para incorporar un poquito de iluminación y también en algún momento del año producir ventilación cruzada. Pero tenemos las aberturas para aprovechar la ganancia solar de la radiación solar, orientarlas al norte. Tenemos que evaluar el riesgo de condensación superficial e intersticial. Debemos evitar los puentes térmicos. Aprovechar el asolamiento en todas las épocas del año. Y las orientaciones de máxima ganancia solar son la noreste, la norte y la noroeste. Fundamentalmente la norte. Recorramos un poquito para conocer estas 3 viviendas. Son viviendas en dúplex. Son viviendas en dúplex que están exentas, no están apareadas, no están juntas, están exentas una de otra. También hagan este ejercicio de situarlo en Esquel. Tomen una manzana de Esquel y sitúenlo para ver cómo corresponde con la orientación solar. Vemos las fachadas, vemos cada una de las viviendas, que es un pequeño y muy compacto edificio, donde tiene un acceso con un patio, un patio y galería, donde se entra por aquí, una cocinita, un estar comedor, un hogar, una escalera que me lleva al dormitorio superior. Ahora bien, estamos en Esquel. La orientación y la ganancia solar es clave, es el gran tema. Entonces, fíjense, si nosotros orientamos ese edificio y las ventanas, los avituallamientos, los aprovechamos para que ingrese el sol y calefacciones, si están orientados al norte, esta sería la curva de radiación cuando sale el sol en el este, al mediodía el sol está más arriba, tiene mayor potencia al mediodía, y luego a la tarde empieza a disminuir hasta el ocaso. Si nosotros orientamos perpendicular este espacio vidriado, esta fachada vidriada, vamos a obtener una correcta situación para ganar el máximo posible de sol, o sea, calentar lo más posible.
Si nosotros lo orientamos si el norte está para allá y lo orientamos al este, fíjense que vamos a aprovechar esta parte de la curva, ¿no? Esta integral, ¿no?, que serían los vatios por metro cuadrado, o sea, la radiación por metro cuadrado, va a ser muy pequeña. No va a servir para nada. Si yo lo oriento al este, lo único que voy a hacer es perder calor, perder energía, no ganar prácticamente nada. Si esta fachada la pongo al costado, sobre la parte longitudinal de esta vivienda, ¿no?, voy a aprovechar la mayor radiación solar y el mayor calentamiento. Y si la pongo a medio rumbo, voy a estar en una situación intermedia. Recuerden, esta es la curva de radiación solar, de potencia, ¿no?, de la radiación. Entonces, obviamente que estoy viendo que si yo la pongo, las viviendas, o la parte vidriada, en la orientación norte, voy a tener la mayor eficiencia del sistema en cuanto a la posibilidad de calefaccionar con el sol. Claro, entonces, si es esta situación, yo podría generar una situación acá de gran ventana, ¿no?, de vidriada, en esquel, para poder ver hacia afuera, obviamente, para ver el paisaje, pero también para ganar sol. También puedo incorporar que una parte sean muros trombe o muros acumulados de calor, que puede ser de piedra, puede ser de agua, o de un sistema de masa térmica que acumule la radiación del sol y con un cierto desfasaje térmico la entregue a la noche, que es cuando yo requiero mayor temperatura interior, porque la temperatura exterior baja. Si tomara este caso, esta situación, y la abertura la pongo de costado, podría tener una gran superficie también de captación, y también podría incorporar un sistema pasivo como un muro trombe pesado. Claro, en una situación de frío como en Esquel, así como dijimos que es importante la orientación y aprovechar la radiación del sol, es muy importante la aislación, la fuerte aislación de toda la envolvente del edificio. Pisos, muros, techos y ventanas. Ventanas que no haya puente térmico, ¿no?, que eviten puente térmico, que mínimamente tiene que tener un doble vidrio, un DBH, mínimamente para minimizar las pérdidas de energía, o sea, disminuir la transferencia de calor, y controlar las infiltraciones de aire. La calidad de las aberturas es muy importante porque justamente el viento son vientos fuertes y muy fríos, entonces si las aberturas no son correctas, son malas, ¿no?, lo que le llamamos el chiflete va a ser muy perjudicial. Y claro, ¿y la fuente de calor? ¿Dónde pongo la fuente de calor auxiliar? Si yo la pongo en este lugar, como estaba puesta en el original, en un clima templado, como es el de Uruguay, parte de este calor va a ser emitido y entregado al espacio interior, pero parte va a ser, también por transferencia de calor, derivado hacia el exterior. O sea que esto no convendría. Yo debería incorporar una fuente auxiliar de temperatura, por ejemplo, en este caso, una salamandra o un hogar, en el centro del ambiente. Por ejemplo, aquí. Entonces, la fuente auxiliar también es parte del proyecto. No solamente el parte del proyecto desde, en todo lo digo, con el tema de la aislación, con el tema del diseño de ventanas, con el diseño de parasoles o galerías o lo que sea, uno lo está conceptualizando ahora como una cuestión desde lo ambiental, pero obviamente hay que integrarlo a la estética del edificio, donde obviamente que el juego de diseño y de los materiales que voy a utilizar es un tema que también deberían incorporar y trabajar. Bueno, le damos fin a esta clase citando a Mies van der Rohe, uno de los maestros modernos de la arquitectura, donde él alguna vez escribió y dijo que la arquitectura básicamente es construcción. Espero, bueno, que les haya acercado algunos conceptos, espero que les sirvan. Me parece que este trabajo que ustedes están abordando es muy interesante, la verdad que es muy interesante. A mí me gustó mucho prepararle esta clase para ustedes, así que los saludo a todos y todas,
y que tengan una muy buena resolución y aprendan mucho con este ejercicio que la cátedra les ha planteado. Saludos a todos.